Si crees que la mente humana es poderosa, prepárate para conocer a un hombre que desafió todos los límites y desapareció para siempre. En la década de los 90, el psicólogo y neurocientífico mexicano Jacobo Grinberg Silverbaum estaba en lo más alto de su carrera. Famoso por sus investigaciones sobre la relación entre la conciencia y la realidad, había revolucionado el campo del estudio del cerebro humano. Su enfoque iba más allá de la ciencia convencional, explorando terrenos que muchos consideraban pseudociencia, pero que para él representaban la clave para entender la verdadera naturaleza del universo. Sin embargo, tras una serie de experimentos que desafiaban las leyes de la física, Grinberg desapareció sin dejar rastro. Esto dio paso a una pregunta que persiste hasta el día de hoy. ¿Qué descubrió que pudo costarle la vida? Jacobo no era un científico tradicional. Sus intereses estaban profundamente influenciados por las filosofías orientales, las tradiciones chamánicas de México y las teorías modernas sobre la conciencia. Su obsesión con la teoría sintética de la conciencia lo llevó a investigar cómo la mente humana puede alterar la realidad misma. Su viaje comenzó en las comunidades de los chamanes del sureste mexicano y culminó en experimentos que la ciencia oficial calificó como peligrosamente subversivos. Pero lo que Jacobo encontró no solo desafía a la ciencia, también podría explicar su desaparición. ¿Te atreves a seguir investigando? Parte 2. Los orígenes del misterio. Para entender su desaparición, primero debes conocer lo que Jacobo descubrió en las profundidades de la selva mexicana. En 1985, Grinberg tuvo una experiencia que cambió su vida para siempre. Conoció a una chamana llamada Pachita, quien realizaba cirugías espirituales que desafiaban toda explicación racional. Pachita aseguraba que su poder provenía de un campo mental universal que conecta a todos los seres vivos. Intrigado, Jacobo quedó convencido de que había encontrado evidencia de un poder que la ciencia tradicional se negaba a reconocer. A medida que estudiaba las habilidades de Pachita, Grinberg comenzó a desarrollar su propia teoría. Proponía que la realidad no era más que una proyección de la conciencia humana. Esto implicaba que el tiempo y el espacio podían ser manipulados a través del llamado campo mental. Según esta teoría, todo lo que percibimos como real no es más que una construcción colectiva creada por nuestras mentes. La idea era revolucionaria y también profundamente inquietante. Para entender mejor esta teoría, Jacobo se sumergió en las culturas chamánicas, entrevistó a curanderos e incluso participó en rituales que lo conectaban con estados alterados de conciencia. En estos estados decía haber experimentado personalmente la interconexión de todas las cosas, una sensación que describía como trascendental. Era una afirmación peligrosa. Si lo que decía era cierto, significaba que toda nuestra percepción del mundo podría estar equivocada. Pero, ¿cómo reaccionaron las altas esferas cuando se enteraron de sus experimentos? Lo que sucedió después es tan desconcertante como aterrador. Parte 3. Los experimentos prohibidos. Dicen que hay límites que la ciencia no debe cruzar. Jacobo no solo los cruzó, los destrozó. En su laboratorio de la Universidad Nacional Autónoma de México, Grinberg diseñó experimentos para probar su teoría. Uno de los más controversiales consistió en conectar las mentes de dos personas a través de ondas cerebrales sincronizadas. El resultado era asombroso. Los participantes aseguraban sentir los pensamientos y emociones del otro, incluso cuando estaban separados por kilómetros. Para llevar a cabo estos experimentos, Jacobo empleó tecnología avanzada para la época, incluyendo electroencefalogramas y equipos capaces de medir la actividad cerebral en tiempo real. Sus resultados indicaban que, bajo ciertas condiciones, las mentes humanas podían sincronizarse y compartir información de manera que desafiaba las leyes conocidas de la física. Pero eso no era todo. Grinberg también afirmó que su investigación podía desvelar cómo la mente humana crea la realidad física. Su trabajo sugería que nuestra percepción del tiempo y el espacio no era objetiva, sino maleable. Esto tenía implicaciones enormes. Si la realidad es una construcción, ¿qué podría lograr una mente entrenada para manipularla? Sus publicaciones empezaron a generar incomodidad en ciertos sectores. Mientras algunos lo veían como un visionario, otros lo consideraban una amenaza para el status quo. Organizaciones académicas cuestionaron la validez de su trabajo, mientras que ciertos grupos, incluyendo sectores gubernamentales, comenzaron a seguir sus actividades de cerca. Y justo cuando estaba por revelar sus descubrimientos más impactantes, sucedió lo inesperado.
Greenberg desapareció sin dejar rastro. Parte 4. La desaparición. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg desapareció, pero lo más inquietante no es que se haya ido, sino lo que dejó atrás. Según los informes, Jacobo fue visto por última vez en su casa en Ciudad de México. No había signos de violencia ni evidencia de un crimen. Sin embargo, sus cuadernos de investigación estaban incompletos y algunos documentos clave habían desaparecido. Esto desató un torrente de teorías. Huyó voluntariamente. ¿Fue secuestrado por una organización secreta? Algunos creen que sus descubrimientos eran tan peligrosos que atrajeron la atención de gobiernos y corporaciones que querían silenciarlo. Otros sugieren que sus experimentos habían llegado a un punto tan avanzado que quizá probó en sí mismo las técnicas de manipulación de la realidad. Sus familiares y amigos reportaron comportamientos extraños en las semanas previas a su desaparición. Jacobo estaba más ansioso y reservado de lo habitual. También mencionó a algunos cercanos que sentía que lo estaban vigilando. Pero, ¿podría ser que el propio Greenberg usó su teoría para desvanecerse? La próxima parte podría tener la respuesta. Parte 5. Las teorías. Cuando la realidad supera a la ficción, las respuestas son más escalofriantes de lo que imaginas. Algunas teorías sugieren que Greenberg fue eliminado por revelar información clasificada. Otras afirman que fue reclutado por una organización secreta para continuar su trabajo en las sombras. Pero la teoría más perturbadora apunta a algo más. Podría haber probado su teoría sintética y logrado literalmente desaparecer del espacio-tiempo. Los testimonios de sus allegados revelan que, en las semanas previas a su desaparición, Greenberg parecía ansioso y paranoico. Algunos creen que sabía que su tiempo se estaba agotando, pero también hay quienes sugieren que encontró una manera de trascender nuestra realidad y entrar en otra dimensión. ¿Y si el secreto de su desaparición está escondido en sus propios escritos? Prepárate para el desenlace. Parte 6. El legado y el secreto final. ¿Qué harías si tuvieras acceso al secreto que llevó a la desaparición de Jacobo Greenberg? Hoy en día, el trabajo de Jacobo Greenberg sigue siendo un misterio. Sus libros y teorías inspiran tanto a científicos como a buscadores espirituales. Pero su desaparición plantea una pregunta inquietante. ¿Estamos preparados para conocer la verdadera naturaleza de la realidad? Sus ideas han sido retomadas por diversos campos, desde la psicología transpersonal hasta la física cuántica, pero también han servido como base para movimientos espirituales que buscan entender cómo nuestra conciencia da forma al universo. Quizá Greenberg encontró algo que simplemente no debía ser conocido, o tal vez sigue vivo, oculto en algún lugar, esperando el momento adecuado para regresar. Porque en el mundo de Jacobo Greenberg, nada es lo que parece, y quizá tú también formes parte del gran misterio.